Pregúntale a un ateo por qué el universo existe y te dará una respuesta. Pregúntale cómo empezó la vida y citará hipótesis químicas. Pregúntale sobre moralidad objetiva y dirá que es ilusión evolutiva. Pero pregúntale cómo un puñado de neuronas generan la experiencia subjetiva de ver el color rojo, y verás algo fascinante. De repente, el ateo que tenía respuestas para todo empieza a cambiar el tema. Te dirá que la neurociencia eventualmente lo explicará. Te dirá que la conciencia es ilusión. Te dirá que es un problema técnico que se resolverá con más investigación. Lo que NO hará es darte una respuesta directa a la pregunta más fundamental que puedes formular: ¿cómo lo físico genera lo subjetivo? Y aquí está lo que necesitas entender. No evaden esta pregunta porque sean deshonestos. La evaden porque no tienen respuesta que no requiera abandonar el materialismo. En los próximos minutos, vas a entender exactamente por qué la conciencia, tu experiencia interna de ser alguien que piensa, siente y observa, es un problema metodológico para el materialismo científico. No un misterio que se resolverá con más neurociencia. Un límite categórico. Y cuando termines este video tendrás la herramienta específica para señalar el punto exacto donde la cosmovisión atea colapsa ante una pregunta que no puede evitar. Vamos a desenredar esto paso a paso. Pero antes de ir al límite, necesitamos reconocer el éxito. La ciencia ha sido extraordinariamente exitosa, explicando fenómenos que durante milenios parecieron sobrenaturales. Los relámpagos no son ira de Zeus, son descargas eléctricas. Las enfermedades no son demonios, son patógenos. La complejidad biológica no requiere diseño divino directo, la evolución explica el mecanismo. Este éxito no es accidental. El método científico funciona brillantemente para fenómenos objetivos y medibles. Si puedes observarlo desde fuera, cuantificarlo, replicar el experimento, predecir resultados, la ciencia tarde o temprano lo explicará. Y esto incluye el cerebro. La neurociencia moderna es impresionante. Sabemos qué regiones cerebrales se activan cuando ves el color rojo. Sabemos qué neurotransmisores están involucrados cuando sientes placer o dolor. Podemos predecir decisiones motoras microsegundos antes de que seas consciente de haberlas tomado. Podemos mapear correlaciones entre estados mentales y patrones de actividad neural con precisión creciente. Todo eso es real. Todo eso es ciencia sólida. Pero nota lo que acabamos de hacer. Dijimos: cuando ves rojo, esta región cerebral se activa. Perfecto. Eso es correlación. Cuando decides mover tu mano, detectamos actividad en la corteza motora antes de que sientas la decisión. Fascinante. Más correlación. Pero en ningún momento respondimos la pregunta fundamental. Porque aquí es donde algo cambia radicalmente. La neurociencia te dice dónde ocurren las cosas en el cerebro. Te dice cuándo ocurren. Te dice qué patrones neuronales correlacionan con qué estados mentales. Pero hay una pregunta que no responde. Y no es porque le falten datos, es porque la pregunta está fuera de su alcance metodológico. La pregunta es: ¿por qué hay experiencia subjetiva en absoluto? Esto se llama el problema difícil de la conciencia. Y no es término que inventé yo. Lo acuñó David Chalmers, filósofo australiano que por cierto no es cristiano. Es un problema reconocido por ateos honestos en filosofía de la mente. Detente un momento y piensa en esto. Puedo medir la longitud de onda de 700 nanómetros que tu ojo detecta cuando miras algo rojo. Puedo rastrear cómo esa información electromagnética viaja por el nervio óptico hasta la corteza visual. Puedo ver neuronas específicas disparándose en patrones medibles. Toda esa descripción es objetiva. Es desde afuera. Es tercera persona. Es medible. Pero en ningún punto de esa descripción aparece la experiencia de ver rojo. La rojez como tú la experimentas, esa cualidad subjetiva, ese cómo se siente ser tú viendo rojo en este momento, no está en la frecuencia de 700 nanómetros. No está en las neuronas disparándose. No está en los patrones eléctricos. Entonces, ¿dónde está? Lewis vio algo que otros pasaron por alto. Hay una diferencia categórica entre describir un proceso desde fuera y experimentarlo desde dentro. La ciencia es magistral describiendo procesos. Pero la experiencia consciente no es un proceso que puedas observar desde fuera. Es lo que significa ser alguien desde dentro. Chalmers hace una distinción crucial que necesitas entender.
Los problemas fáciles de la conciencia, y usa fáciles en sentido técnico, no porque sean triviales, son cosas como cómo el cerebro procesa información visual, cómo distinguimos entre diferentes objetos, cómo reaccionamos a estímulos. Estos son complejos, pero son problemas de función. Y la ciencia es excelente resolviendo problemas de función. El problema difícil es, ¿por qué hay experiencia subjetiva acompañando esas funciones? ¿Por qué no somos zombies filosóficos, sistemas que procesan información, reaccionan a estímulos, pero sin nadie en casa experimentándolo? Porque aquí está lo que debes captar. Desde una perspectiva materialista pura, no hay razón por la cual debería haber experiencia subjetiva. Las funciones podrían ocurrir perfectamente sin ella. El cerebro podría procesar luz de 700 nanómetros, generar respuesta motora apropiada, almacenar memoria del evento, todo sin que haya experiencia consciente de rojez. Pero la hay, y eso es el problema. No es que no sepamos todavía cómo neuronas generan experiencia, es que no hay forma metodológica de que ciencia objetiva capture experiencia subjetiva. La ciencia estudia lo que puede medirse desde fuera. Pero conciencia es precisamente lo que se experimenta desde dentro. Estás tratando de usar una herramienta diseñada para lo objetivo medible en un dominio que es por definición subjetivo experiencial. Es como intentar pesar el amor con una balanza. El problema no es que tu balanza no sea suficientemente precisa. El problema es que amor no es el tipo de cosa que tenga peso. Entonces, ¿qué hacen los materialistas con esto? Aquí es donde se pone fascinante. Porque cuando confrontas a un ateo materialista con el problema difícil de la conciencia, verás uno de 3 movimientos. Y todos son evasiones. Primera evasión: negar que el problema exista. Daniel Dennett, uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, escribió un libro entero argumentando que la conciencia es una ilusión. Que cuando crees estar experimentando rojez subjetiva, realmente no estás experimentando nada. Tu cerebro te está engañando haciéndote pensar que hay experiencia subjetiva cuando no la hay. Espera, ¿quién está siendo engañado? Para tener una ilusión, necesitas a alguien que experimente la ilusión. Necesitas experiencia subjetiva de ser engañado. Acabas de presuponer lo que intentas negar. Si dices, la experiencia consciente es ilusión, estás admitiendo que hay experiencia consciente de ilusión. Lo cual significa que experiencia consciente existe. Es autorrefutante. Es como decir, no puedo hablar español en español. La declaración se contradice a sí misma en el acto de declararla. Y sin embargo, Dennett lo intenta. Porque la alternativa es admitir que materialismo no explica lo más obvio de la realidad. Segunda evasión: emergentismo mágico. Otros ateos dicen, la conciencia emerge de la complejidad neural. Cuando tienes suficientes neuronas interconectadas de forma suficientemente compleja, conciencia emerge como propiedad emergente. Suena sofisticado. Pero emerge no es una explicación. Es un placeholder verbal. Es una forma elegante de decir, ocurre de alguna manera que no podemos explicar. Propiedades emergentes genuinas existen. El agua tiene propiedades que ni el hidrógeno ni el oxígeno tienen por separado. Pero podemos explicar cómo esas propiedades emergen. Química molecular explica exactamente por qué H2O es líquido a temperatura ambiente mientras H2 y O2 son gases. No hay misterio. Hay mecanismo explicable. Pero con conciencia nadie ha explicado, ni en principio puede explicar, cómo frecuencias eléctricas generan experiencia subjetiva. Decir emerge es magia materialista. Es exactamente el tipo de pensamiento mágico que ateos acusan a cristianos de tener, pero disfrazado con vocabulario científico. Tercera evasión: fe en el futuro. Cuando las 2 primeras fallan, el ateo hace esto. Bueno, no sabemos todavía cómo funciona. Pero eventualmente, la neurociencia lo explicará. Así como explicó otras cosas que parecían misteriosas. Detente un segundo y piensa en esto. Esto es fe ciega disfrazada de confianza científica. Es exactamente lo que ateos acusan a cristianos de hacer. Creer algo sin evidencia, solo porque quieres que sea verdad. ¿En qué te basas para creer que un problema categórico será resuelto con más datos de la misma categoría? No estamos hablando de un fenómeno que todavía no entendemos completamente. Estamos hablando de un fenómeno que es en principio inaccesible al método que estás usando. Es como esperar que estudiar más partículas cuánticas eventualmente revele el significado de justicia.
o que analizar más ADN eventualmente explique por qué Beethoven es bello. No es cuestión de más datos. Es cuestión de categoría equivocada. Aquí está la clave que cambia todo. La razón por la cual la ciencia no puede explicar con ciencia no es porque sea un misterio temporal que resolveremos con más investigación, es porque hay un límite metodológico fundamental. La ciencia estudia lo objetivo, lo que puede observarse, medirse, cuantificarse desde tercera persona. La conciencia es subjetiva, es experiencia de primera persona que por definición no puede capturarse desde fuera. No es limitación de nuestra ciencia actual. Es limitación de qué significa hacer ciencia. Y los ateos evaden este tema porque enfrentarlo honestamente requiere admitir que el universo no es solo materia en movimiento. Hay algo más. Lo que acabamos de ver es la grieta fundamental en el materialismo filosófico. Pero esto conecta con algo más profundo que Lewis identificó en su libro Miracles. Si el materialismo es cierto, si todos nuestros pensamientos son productos de causas físicas ciegas, reacciones químicas, sin relación con verdad o razón, entonces el pensamiento materialismo es verdadero, tampoco tiene relación con verdad. Es solo química. El materialismo se autorrefuta. He desarrollado este argumento completo de Lewis en un recurso donde desempaco cómo naturalismo colapsa bajo su propio peso. Si quieres esas herramientas para conversaciones reales, está en la descripción. Pero sigamos. Entonces, si lo físico no puede generar lo mental, pero lo mental claramente existe, ¿qué significa eso? Significa que el materialismo tiene la realidad al revés. Lo mental no es un producto tardío, accidental de lo físico. Lo mental es primario. Y aquí es donde el teísmo cristiano tiene una ventaja explicativa masiva. Si el universo fue diseñado por una mente, un ser consciente, intencional, que existía antes de la materia, entonces la conciencia humana no es una anomalía inexplicable que hay que negar o racionalizar. Es exactamente lo que esperarías. Eres consciente porque fuiste hecho a imagen de conciencia original. La Biblia dice que fuiste creado a imagen de Dios. Y una de las cosas que eso significa es que compartes algo fundamental con el Creador. Eres un ser consciente capaz de experiencia subjetiva, pensamiento, intención, voluntad. En la cosmovisión cristiana, la conciencia tiene sentido. En la cosmovisión materialista, es un problema irresoluble que requiere negar lo más obvio de tu experiencia, o recurrir a magia verbal con palabras como emerge. Lewis puso esto brillantemente cuando argumentó que si naturalismo es cierto, entonces nuestros pensamientos son resultado de causas físicas ciegas. Lo cual significa que no podemos confiar en que nuestros pensamientos se relacionen con verdad, solo son química haciendo lo que la química hace. Pero si eso es cierto para todos nuestros pensamientos, también es cierto para el pensamiento, naturalismo es verdadero. El naturalismo se autorrefuta, corta la rama sobre la cual está sentado. Pero si el universo fue diseñado por una mente racional, y nosotros somos reflejos de esa mente, entonces nuestras capacidades racionales tienen sentido. Confiar en la razón tiene justificación. Aquí está lo irónico. Para poder hacer ciencia, para poder confiar en que nuestros pensamientos se relacionan con realidad, necesitas salir del materialismo. El materialismo hace la ciencia imposible. El teísmo la hace coherente. Entonces, ¿cómo usas esto en conversación real? La próxima vez que un ateo cite neurociencia como prueba de materialismo, pregúntale esto. ¿Cómo exactamente esas neuronas generan tu experiencia subjetiva de estar argumentando conmigo ahora mismo? No dejes que te dé correlación. No dejes que te diga dónde ocurre en el cerebro. Eso ya lo sabemos. Insiste en la pregunta. ¿Cómo lo físico genera lo subjetivo? Y cuando diga no sabemos todavía, señala que no es problema de conocimiento incompleto. Es problema categórico. Como preguntar cuánto pesa el número 7. Y si intenta la movida de Dennett, negar que hay experiencia subjetiva, pregúntale. ¿Quién está negándola? ¿Quién es el que experimenta la ausencia de experiencia? La contradicción se vuelve obvia inmediatamente. Esto no es arrogancia intelectual. Es señalar que cuando niegas tu propia experiencia consciente para mantener una filosofía materialista, quizás tu filosofía es el problema, no tu experiencia. Volvamos al inicio. Te dije que los ateos evaden el tema de la conciencia. Ahora sabes por qué. No es porque sean deshonestos. Es porque enfrentar honestamente el problema difícil de la conciencia requiere admitir algo que su cosmovisión no puede tolerar.
que el universo no es solo materia en movimiento. Que hay algo más. Algo que no puede medirse con instrumentos, pero que es más cierto que cualquier medición. Tu experiencia interna de existir. Y aquí está lo irónico. Los ateos te acusan de fe ciega. Te dicen que el cristianismo es creer sin evidencia. Pero cuando niegan su propia experiencia consciente, lo único de lo cual están absolutamente seguros, para mantener el materialismo, ¿quién está operando por fe? Tú sabes con más certeza que existes como ser consciente que cualquier otra cosa que sabes. Es lo único que no puedes dudar. Descartes tenía razón en eso. Puedes dudar de todo, excepto de que estás dudando. Y dudar requiere experiencia consciente. Si tu cosmovisión te obliga a negar lo único indudable, quizás es hora de cambiar de cosmovisión. La ciencia es extraordinaria en su dominio. Pero hay cosas que están fuera de su dominio metodológico. Y una de ellas es la experiencia subjetiva que estás teniendo en este momento al escuchar estas palabras. Esa experiencia señala algo. Señala que materialismo no es toda la historia. Señala que eres más que química. Más que neuronas. Más que partículas obedeciendo leyes físicas. Eres alguien. No solo algo. Y quizás, solo quizás, esa experiencia consciente que tienes ahora mismo es un eco. Un reflejo. Una imagen. De la mente que diseñó este universo para que tú pudieras existir dentro de él. Así que la próxima vez que alguien te diga que la ciencia ha demostrado que solo existe lo material, recuérdale esto: está usando conciencia inmaterial para argumentar que conciencia inmaterial no existe. Y pregúntale si nota la contradicción. Eres consciente. Eso significa algo.